Tú me dices cuándo. Ok, bien, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Claudio Fuentes, yo soy profesor en la Universidad Diego Portales y coordino un proyecto que se llama Contexto, Plataforma Contexto, sobre el proceso constituyente. Y hoy día tenemos el agrado de presentar un libro de Augusto Varas, aquí está el libro, y se llama Legitimidad del monopolio y uso de la fuerza en Chile, Fuerzas Armadas y Carabineros en la nueva Constitución. Quizá uno de los grandes temas que va a estar en el debate constituyente de este año va a ser el rol de las Fuerzas Armadas y el rol de la policía o la fuerza pública o de orden público en la nueva Constitución. Y Augusto hace un trabajo magnífico que ahora vamos a comentar y a presentar. Este es un libro de Catalonia, un libro editado por Catalonia, y está acá con nosotros Arturo Infante. Antes de partir, en realidad, voy a hacer un alcance. Está invitado Fernando Atria, pero está en comisión, está trabajando en la Convención Constituyente, se nos va a sumar, así que va a llegar un poquito más tarde. Pero tenemos acá primero a Augusto Varas, el autor del libro, ¿qué tal, Augusto? Y tenemos a Lucía Adamet, que es profesora en la Universidad de Santiago, experta en temas de seguridad pública y exflaxiana también, y yo creo, a tener una conversación bien interesante sobre este tema. Primero que nada me gustaría saludar a Arturo y dar la bienvenida a partir de la editorial. Arturo. Bueno, buenas noches, buenas tardes, no sé, hasta ahora, a todas y todos. Bueno, ante todo, agradecer por invitarme a decir unas palabras en esta presentación de un nuevo libro de Augusto Varas, que, tal como ha señalado Claudio, se enfoca en un tema que es crucial, pertinente, indispensable y por supuesto, que en una tesitura como la que vivimos, ¿no es cierto?, donde la soberanía ciudadana está redactando una nueva Carta Magna que nos va a regir la convivencia durante, se supone, muchos años, ¿no? Este es el tema de la legitimidad de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden es un tema clave. Por ello, para Editorial Catalonia es muy gratificante acompañar a Augusto Varas en su nueva investigación, que tal como lo hemos hecho en otras, ¿no?, y como suelen ser sus libros, unas investigaciones exhaustivas, rigurosas, profundas, con un enorme aparato teórico y bibliográfico, ¿no? Y bueno, en ella recorre prácticamente toda la historia, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas en sus vínculos con las constituciones chilenas, cosa que es increíble, que no es algo que está, podríamos decir que es algo bastante inédito en lo habitual, puede estar en algunas investigaciones, y realmente explicando el punto en que estamos a partir de esta situación de ruptura de la tradición de las Fuerzas Armadas que se provoca en la dictadura, en donde toman otro curso que es el que termina haciendo que la ciudadanía pierda toda credibilidad de alguna manera y que no tengan la legitimidad que tienen que tener en un sistema democrático. O sea, de manera que este libro es algo que sin duda va a ser un insumo indispensable para los constituyentes, porque no soslaya ningún tema, ni ningún desafío de los que vienen, ¿no? Desafíos futuros, ¿no? Propone criterios
normas indispensables, ¿no? Y para cualquier debate es un libro que yo creo que es de lectura indispensable, no solamente para los constituyentes, sino que para la clase política, para la academia, y por sobre todas las cosas para los miembros de los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Yo creo que ellos se van a ver muy reflejados y van a quedar con una serie de estímulos para la meditación de sus propios roles y quehaceres, ¿eh? Y su propia historia y su propio futuro. Así que a mí no me queda nada más que desearles a Augusto y al libro toda la suerte, ¿eh? En este bautizo al que asistimos, y me quedaré gustoso escuchando esta presentación con estos magníficos presentadores. Así que muchas gracias, Claudio. Gracias, gracias Arturo por tu introducción, y habría que recordar que Augusto tiene bastantes obras en la editorial Catalonia. Si quieres partamos por ti, Augusto, dando una visión general sobre de qué va la obra, una presentación genérica, y de ahí pasamos a Lucía. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Arturo por tus valiosas palabras y halagüeñas palabras. Y también quisiera partir, antes de hacer un pequeño resumen, agradecer a Lucía y a Fernando por su voluntad de participar, leer y comentar el libro, y que estoy seguro que sus comentarios y reflexiones van a ser muy valiosas. Creo que me van a servir muchísimo para mejorar y ampliar las próximas ediciones. Este es un mensaje para Arturo. Así que espero que Catalonia pueda perseverar en el intento. No, también quisiera agradecer, antes de entrar al quiz del asunto, a Claudio Fuente, que dirige este programa, pero también a Karen Gaona, que ha sido la persona que ha estado en la producción, y a la plataforma Contexto Más, por esta iniciativa y por la organización de la presentación. Y también a quienes nos acompañan virtualmente en esta oportunidad. Van más de 50 personas ya mirándote. Mira tú. Qué bueno, gracias a ellos. Bueno, y no puedo dejar de terminar los agradecimientos específicamente a Arturo Infante y a Verónica Vergara, director y subdirectora editorial de Catalonia, y al equipo editorial, al equipo profesional de la editorial, quienes estuvieron a cargo del volumen, digamos. Y que, digamos, en relación a eso, a este volumen, si ustedes ven en la contratapa o en la contrasolapa, nos ofrece un excelente catálogo, que me parece que es altamente relevante para los tiempos que vivimos. Así que muchas gracias Arturo y Verónica. Sobre el libro, algunas reflexiones generales, digamos. Dado que hemos conversado sobre, y Arturo ha puesto el tema de la Convención Constitucional, efectivamente este es uno de los temas que la Convención Constitucional deberá enfrentar. Yo lo he definido de la siguiente forma: lo he definido como la reincorporación de las Fuerzas Armadas y Carabineros en un Estado democrático. Esa es como la idea de fondo detrás del volumen, digamos. Y digo reincorporación, subrayo reincorporación, porque durante la dictadura estas instituciones fueron refundadas a partir de una doctrina, la seguridad nacional, y ahí hay un capítulo completo dedicado a este tema, a esta noción. Y digo noción porque no es un concepto, porque no está definido. Los constituyentes nunca definieron, hasta el día de hoy no se ha definido qué es la seguridad nacional. Por lo tanto, le permite a las instituciones armadas una expansión de roles más allá de sus funciones profesionales. Pero esta refundación no solamente ha sido a partir de la seguridad nacional, sino que también han sido convertidas en un poder de seguridad a partir de un conjunto de normas constitucionales, pero también legales, administrativas y distintas ordenanzas.
es lo que yo le llamo en el libro, tomando un concepto de constitucionalistas al respecto, la llamada constitución material. ¿Qué es esto? Es la materialización de las normas constitucionales en otras de menor rango. ¿Por qué tiene importancia esto a mi juicio? Porque para modificar determinadas normas, leyes constitucionales, leyes ordinarias, incluso temas administrativos, es necesario una definición, una redefinición de la norma constitucional en sí misma, porque es ella la que inspira el conjunto del sistema normativo. Entonces, esta materialización de normas constitucionales en otras de menor rango convirtieron a las corporaciones armadas, a las instituciones armadas, en corporaciones con un alto nivel de autonomía. Autonomía que se puede observar frente al resto del Estado y la sociedad, frente al Ejecutivo, frente al Congreso, frente a la sociedad en su conjunto. Y nos parece, y es, yo creo, plenamente aceptable, que esta es una situación absolutamente reñida con un Estado realmente democrático, que es el que se intenta construir a partir del momento constitucional que estamos viviendo. Es necesario destacar que esta constitución material y la constitución formal fue modificada, pero fue modificada parcialmente. Las reformas del 2005 modificaron algunas cosas importantes. El nombramiento de los comandantes en jefe, la eliminación del carácter deliberativo del Consejo de Seguridad Nacional, etc. Pero la autonomía corporativa, la autonomía institucional, tal como la tratamos de mostrar en el volumen, de alguna manera se ha mantenido en términos generales hasta el día de hoy. Y esta autonomía dificulta la conducción civil de la defensa y de las Fuerzas Armadas. Podemos después entrar en detalles sobre estos temas a medida que hayan preguntas e inquietudes al respecto. Volviendo a la Convención Constitucional, tal como decíamos anteriormente, esta no solo establecerá los principios generales a partir de los cuales estas instituciones deberán ser reinsertadas. ¿Reinsertadas cómo? Como servicios públicos. Como servicios públicos al interior de un Estado democrático. Esa es la orientación central, el objetivo que me planteé, y de ahí entonces el conjunto de propuestas en el plano constitucional, en el plano legal, en el plano administrativo, e incluso en ciertas organizaciones propiamente castrenses y ordenanzas, especialmente del ejército. Me parece entonces que esta reinserción, a partir de estos criterios, se podrán establecer nuevas leyes y normas administrativas que sean apropiadas a un Estado democrático. Así que yo resumiría en estas pocas palabras, digamos, el sentido y el contenido del libro, y en la expectativa, en la espera de que estos aportes, no solamente míos, sino que de muchos otros que estamos interesados en estos temas, sean un aporte al debate constitucional, especialmente para establecer las condiciones para que el monopolio y el uso de la fuerza sea legítimo, ya que enfrentamos en el último tiempo y con mayor dramatismo del 18 de octubre en adelante, la fuerte ilegitimidad social del monopolio y uso de la fuerza. En consecuencia, estas propuestas van en esa dirección, cómo darle legitimidad social al monopolio y el uso de la fuerza, y espero que estas contribuciones, estas propuestas sean útiles en las deliberaciones de la convención, a la cual le deseamos el mejor de los éxitos. Yo diría que ese es como, en síntesis, el meollo, por así decirlo, del libro que aquí estamos presentando. Bien, muchas gracias, Augusto. Te saludan en el chat Sebastián Salazar, Eduardo Castro, Romy, Marínez Ruz y Beth Berger, que te saludan y te felicitan por tu libro. A la gente que esté online, si quieren hacer preguntas en el chat de YouTube, pueden poner preguntas y ahí vamos a generar una conversación. Ahora voy a presentar a Lucía Damet, que va a hacer un comentario. Ella ha sido especialista en temas de seguridad pública y particularmente carabineros.
ella es doctora, socióloga y doctora en la Universidad de Leiden, ahora es profesora asociada de la Universidad de Santiago, en la USACH, y muchas gracias, Lucía, por estar acá. No, gracias, Claudio. Siempre es bueno reencontrarnos en estas lides, y además con un texto de Augusto Varas que no solamente es muy bueno, sino que realmente le envidio la capacidad de escribir, ¿no? Porque realmente en estos últimos tiempos su capacidad de escribir sobre temas diversos y muy importantes es reconocida. Y en el caso personal me parece un libro fantástico porque una de las cosas que reconoce Augusto en su libro es que este es un tema que nadie quiso tocar. Y efectivamente no es una novedad la autonomía policial y militar. Algunos te dirán que es parte del acuerdo de la transición pactada. Bueno, eso fue hace muchos años. Otros te dirán que era imposible hacerlo porque las policías y los militares tenían justamente altos niveles de legitimidad, de confianza, etcétera. Pero la realidad es que Augusto en cada una de las páginas va contando ya no solamente el titular de la autonomía, sino los micro detalles de la misma, y algunos micro detalles son verdaderamente dramáticos y hacen pie a lo que se llaman, digamos, los enclaves autoritarios de la democracia chilena, y en ese sentido me parece que es un libro que les recomiendo a todos leer. Sin duda que se presenta en un momento muy particular, que es cuando los convencionales están justamente discutiendo cómo cambiar este marco jurídico. Y en ese sentido es interesante, y quería solo dedicarle un par de minutos a contarles que cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet hubo estas, ¿se acuerdan de las reuniones ELA, donde uno se juntaba con un grupo de gente para ver cómo hacer, para cambiar la constitución? Yo fui a dos, con gente que, bueno, eran como más profesionales, sabían de los temas, y en las dos levanté la mano y dije, oye, el tema de la policía y los militares. Y todo el mundo me miró como diciendo, eso es un tema secundario. Acá el tema es el rol del Estado, acá hay otros temas. Después revisé en el informe que hizo la CEPRES, me parece, del momento, y efectivamente el tema no aparece, y Augusto en alguna de las páginas finales del capítulo de Carabineros reconoce que efectivamente en la propuesta, incluso en la propuesta de la presidenta Bachelet, que era una propuesta bastante más redefinitoria del proceso de la Constitución, el tema de policías y militares estaba ausente. Y creo que entonces marca, tal vez como en ninguna otra área, marca un cortaaguas de lo que fue, de lo que tendría que ser Chile. Una cosa que me parece muy importante es que justamente como Augusto no viene de la pelea interna, los expertos en seguridad tienen la capacidad de escribir en taxativo. Él dice, hay que cambiar, tenemos que reformar. Casi todos los que trabajamos en este tema siempre es podría ser, ojalá que fuéramos, ¿no? Se cambiaría, pero creo que el texto, y especialmente yo me voy a concentrar en el tema de las policías y de carabineros, el texto entrega un listado bastante claro, yo diría completo, de todos los temas que tienen que cambiarse en términos policiales, y reconoce varias cosas. Uno, reconoce la crisis estructural de las fuerzas policiales en muchos temas. También reconoce el abandono político, civil, pero político de estas temáticas. Reconoce que este es un tema constitucional. Y eso me parece bien relevante porque tanto en los últimos gobiernos siempre se ha tratado de sacar el quite al tema constitucional de la parte policial y la parte de las Fuerzas Armadas, como si esto solo se solucionara con política pública. Pero en realidad las barreras constitucionales están muy bien descritas y demuestran que lo que deberíamos de hacer es un cambio. Y acá entiendo que dentro de los que me miran están los miembros del grupo de estudios policiales, a quienes les saludo. Somos pocos, pero vamos en la lucha. Que tenemos una agenda, que es la agenda de transformar justamente todo lo que acá dice Augusto, tratando de empujar para hacer los cambios que corresponden. Una de las cosas que creo que deberían de ser parte del segundo capítulo, del segundo libro, de la segunda edición, Augusto, es cómo esto después se va a plasmar en política pública, ¿no? Porque creo que los principios de los cambios constitucionales quedan claros, pero a veces parecen tan gigantes, ¿cierto? Quitar el nivel de la transparencia, aumentar los niveles de descentralización, reconocer el tema de que una policía no tiene que ser militarizada. Todo eso es un cambio tan profundo que muchas veces la política te dice cómo manejo el avión y le voy cambiando la benzina en el camino,
entonces no hacen nada, ¿no? Ni manejan el avión, ni le cambian la vecina, sino que el avión va sin piloto por ahí. Y creo que una de las cosas importantes es hacer este otro esfuerzo de transportar todo esto a la política pública, al cambio que va a venir después, que uno saque la ley orgánica constitucional de orden constitucional, la saque a la Constitución y deje una declaración más general sobre el tema policial. Respecto a los temas de control civil, encuentro muy importante que se hace el punto de la necesidad del control civil. Sí creo que necesitamos, y eso es una sugerencia también, más allá del control civil que se establece, que es el rol del Congreso, sobre todo el Congreso revisando algunas tareas, necesitamos una accountability más horizontal, y ahí es necesario meter a la sociedad civil. Las policías en el mundo tienen que ser controladas también, ¿cierto? Y tener niveles de accountability y control civil por parte de la sociedad. Y eso es un capítulo que creo que podríamos avanzar con mucho más fortaleza. Y efectivamente ahí hay mucho por donde ponerle, digamos, cotos a estos niveles de barreras a estos niveles de poder. Efectivamente, hay una parte en el texto que yo les recomiendo, donde se habla de todas las leyes que se han ido en paralelo aprobando, que son generalmente leyes que aumentan la dotación policial, aumentan las facultades policiales, aumentan las posibilidades, aumentan el control de identidad preventivo, y encima, digamos, el uso de el maltrato de obra como una utilización permanente. Creo que a lo largo de la segunda parte del libro, que se hace una vez y otra vez este punto, reconoce la necesidad entonces de hacer una comisión experta que lo que haga es revisar el marco jurídico en su totalidad y que podamos ver si efectivamente hoy día hay un uso o abuso de estos marcos legales, sobre todo en referencia a que la policía, y está en tu libro, Claudio, tu libro de hace ya muchos años, cuando tú demostrabas que cuando la ciudadanía le ponía una denuncia a la policía te ponía una denuncia de vuelta por maltrato de obra y uno terminaba siendo el culpable. Esto pareciera que se ha aumentado y por ende también requiere una revisión. El último punto que quiero mencionar es que habla Augusto del poder de seguridad en el texto, ¿no? Se utiliza el concepto de poder de seguridad, que a mí me parece muy, muy fundamental. Me gustaría vincularlo con algo con lo que estamos trabajando con Yanilda González, en sus nuevos libros también sobre temas de policía, y nosotros lo estamos trabajando acá también, que es como el poder estructural de la policía. A la policía no la reforman no por coincidencia, sino porque la policía, y creo que también las Fuerzas Armadas, logran tener un poder estructural que limita las capacidades propias de la democracia y logra que la democracia trabaje para mantener espacios autoritarios. Entonces, no quisiera que pensemos que la democracia, que un problema de la democracia chilena es esta policía o estos niveles de autonomía, sino más bien que esta democracia ha generado esos niveles de autonomía y que se basa en esos niveles de autonomía y uso excesivo de la fuerza, etcétera, para poder legitimarse. Entonces, esa mirada ya como una herramienta de control me parece que nos puede permitir también, pensando en la Convención Constituyente, enfrentar los cambios profundos que requiere tanto el sistema político como la construcción propia de la democracia. Dicho eso, la verdad es que lo recomiendo, me parece un súper buen libro, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lucía. Bien, me llegó un WhatsApp de Fernando Atria que va en camino a su casa, así que vamos a ver si alcanza a llegar. Venía de la convención. Tengo varias preguntas, Augusto, e incluso una pregunta para Lucía. Así que si quieren, disparemos, ¿les parece? Algunas preguntas para conversar. Bueno, primero te saluda Alberto Van Claveren, Carlos Portales, Camilo Salas, entre otros. Manuel Rojas de Costa Rica también te saluda, Augusto. Muchas gracias. Y a los tres también José Ignacio Olivo, no sé, a lo mejor lo conocen, no sé. A ver, mira,
hay distintos niveles de preguntas acá, algunas más contingentes y otras respecto del argumento que tú acabas de explicar. Voy a partir con una más general respecto de José Ignacio Olivos señala, dice una consulta por los hechos sucedidos y explicado en el libro, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos en el contexto del cambio o reforma tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas? O sea, ¿cómo los derechos humanos se entienden en un nuevo contexto, una nueva forma de concebir a las Fuerzas Armadas y las fuerzas en democracia? Voy a tirar algunas preguntas y ustedes las recogen, ¿ya? Después, Marcelo Oliva plantea un tema que dice, no sé si tuviste, Augusto, hoy día un comunicado de la Contraloría respecto de las opiniones públicas que emitió el comandante en jefe, y la Contraloría sacó para la audiencia un dictamen en donde no corresponde que el comandante en jefe se opine sobre los medios de comunicación. Cómo eso toca el elemento de la autonomía, la subordinación y la no deliberación en un contexto democrático. Después, Camilo Salas te pregunta, Augusto, me gustaría preguntar, ¿crees que el momento histórico actual permitiría pasar a las Fuerzas Armadas y a la policía como servicios públicos? Este argumento que tú planteas, ¿tú crees que están las condiciones dadas para hacerlo? ¿Lo aceptarán ellos? Dado que se ha visto alguna deliberación de parte de las Fuerzas Armadas. Romy pregunta, ¿cómo debería tratarse este tema dentro de la convención y futura constitución? Eso es interesante. Hay algunos temas ahí, hay gente que plantea que las Fuerzas Armadas deberían participar o no de los debates, interesantes. ¿Cómo debería ser tratado? ¿Cómo debiese ser la discusión? Y eso te pregunta. Y después yo tengo una para Lucía, respecto de, se ha planteado el tema de la desmilitarización de la policía. ¿Por qué es importante la desmilitarización? De hecho, el argumento que históricamente se ha señalado, así como del típico argumento institucionalista, se ha dicho que ha sido bueno tener una policía militar, o por lo menos hasta hace un tiempo era como visto como algo bueno, unificada, jerárquica, mayor control, y lo que hemos visto es todo lo contrario. Entonces, ¿qué explica o cuál es el argumento para la desmilitarización de la policía y qué significaría eso en términos de materiales institucionales? Y finalmente voy a leer, resumir una pregunta, comentario que te hizo llegar a ti, Augusto, Eduardo Aldunate, y él te hace dos preguntas. Él leyó el libro, obviamente, se nota que lo compró muy tempranamente, y lo que te plantea es que o sea, te felicita por el libro, etcétera, por las ideas, pero dice que no profundizaste tanto en el vínculo entre la sociedad y la defensa, no profundizas en la ausencia de interés de nuestra sociedad por los temas de la defensa. Si podría reflexionar algo sobre eso. Y respecto, un segundo tema que él plantea tiene que ver con el vínculo entre la dirigencia política y los militares, porque muchas veces es el factor político el que llama a los militares a intervenir en política, o el uso de los militares desde el punto de vista político, y no al revés. Entonces, ¿qué pasa con ese vínculo entre la política y los militares? Ahí tenemos para conversar como 5 horas, pero... si quieren, no sé, partir dale, Lucía.
O Lucía, ¿ya? Ya, perfecto. No, buenísimas las preguntas. Me voy a hacer cargo de algunas que no me han preguntado a mí, pero igual lo encuentro buenas. Con relación al tema de la desmilitarización de Carabineros, que efectivamente además Augusto lo propone en el texto también, y recoge todas las propuestas que han habido tanto de la comisión del Senado como la comisión del gobierno, como las zonas de expertos que hay dando vueltas. Esto es bien simple. Cuando uno tiene una policía que es de corte militar, la policía tiene una forma de entenderse a sí misma como diferenciada de la comunidad, ¿cierto? Donde lo que es más importante es proteger la institucionalidad. Y por eso es que generalmente se dice que el corte militar lo que hace es como generar estas estructuras de jerárquicas, estas estructuras de silencio, estos códigos de silencio completo respecto a lo que sucede, que es lo que vemos cuando han habido situaciones de exceso, ¿cierto? Que inmediatamente la institución se cierra y se genera una verdad única, que bueno, ahora nos enteramos que en muchos casos es una mentira, pero que se defiende porque hay una mirada de corte, cierto, militar. La mirada de corte militar además te lleva a pensar siempre en enemigo-amigo. Y la policía no tiene por qué definir que nadie es su enemigo, ¿cierto? La policía lo que tiene que hacer es asegurarse que se cumplan las leyes. Y para asegurarse que cumplan las leyes, tener un marco que les permita hacerlo. Pero no por eso puede o debe salir a decir que los que marchan son enemigos de la democracia o ese tipo de declaraciones que lo que hacen es los alejan de la relación con la comunidad. Por supuesto, en la teoría, digamos, de la formación policial, cuando tú tienes una institución que es de corte militarizado, además es una institución profundamente centralista y profundamente jerarquizada en términos de unos pocos que mandan a muchos. Nadie en Chile tiene el poder que tiene el general director de Carabineros, que tiene un pie de fuerza gigantesco que tiene que definir y hacer exactamente lo que él diga en un tiempo muy rápido. Eso no lo tienen ni siquiera las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de organización tan jerárquica en un país tan largo y tan diverso te inhibe en la creatividad de poder avanzar en temas de descentralización, de policía comunitaria, de política criminal. Y ahí quisiera, porque veo que está llegando Fernando, quisiera hacer dos comentarios además. Uno tiene que ver con el hecho que en Chile no tenemos política criminal, así como tampoco hemos tenido efectivamente una política de defensa. Y lo que hemos tenido entonces son dos instituciones de lado y lado, o instituciones de lado y lado, que ejercen y hacen la política. Si ustedes me preguntan, ¿quién hace la política criminal en Chile? El Ministerio Público la hace, las dos policías la hace, el gobierno con sus planes la hace. No, efectivamente la política criminal hoy día en muchos casos la hace Carabineros, ¿cierto? Con su poder estructural, que lo que hace es definir que necesita 5.000 miembros más y la política se los entrega. O definir que en la Araucanía el problema es de crimen organizado y todos los demás le creen. Y ese tipo de definiciones son las vinculaciones, como decíamos previamente, que tienen con el mundo de la política pública. Yo lo que creo es que tenemos que abandonar algunas prácticas. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos prácticos, que ahora se pregunta, ¿querrán ser servicio público? Tienen que ser servicio público, y el que no quiera se va a retiro con todos los beneficios, ¿cierto? O por ejemplo, cuando hay una situación crítica respecto a un accionar policial, es imposible pensar en una democracia donde hay gente que vigila a los vigilantes, que el ministro del Interior diga, miren, pregúntenle al general director qué es lo que está pasando. Porque el responsable político no es el general director, el responsable político de las políticas de seguridad es el ministro. Entonces también necesitamos que la política cambie la forma como se habla de estos temas y se actúa en estos temas. Estamos demasiado acostumbrados a decir, va a hablar el general y va a explicar lo que ha pasado. Eso en algún lado podría ser autonomía profesional, si va a explicarnos el tipo de armamento que se usó, pero cuando ya deja de ser los detalles de la autonomía profesional, pasa a ser una demostración de autonomía política. Eso, gracias. Bien,
Augusto, ¿quieres responder o...? Esperemos, bienvenido ¿Fernando? Fernando, muchas gracias. Esperemos a Fernando. Ya. Mira, Fernando, estábamos, bueno, hizo una presentación Lucía, y recogimos algunas preguntas, así que las vamos a reservar para que las responda después Augusto, preguntas del público. Así que bienvenido, seguramente todos quienes están viendo esta presentación conocen a Fernando. Fernando Atria es abogado de la Universidad de Chile y actualmente es constituyente, así que la pregunta es, ¿cuál va a ser el nuevo rol de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la nueva Constitución? No, estamos invitados para comentar el libro, Augusto, así que te damos algunos minutos para que hagas tu comentario. Gracias, Fernando, por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Quiero agradecer especialmente a Augusto por la invitación, que me honra. Yo no soy ciertamente un experto en estas materias. Supongo que la presentación hecha por la experta es la que hizo Lucía, que lamento por eso mismo no haber podido escucharla. Asumo, sé que el autor sabe que yo no soy un experto en estas materias, porque él sí lo es, naturalmente. Y entonces entiendo que me ha invitado, claro, como desde el punto de vista de la reflexión acerca de este tema, informando, o sea, comentando lo que contiene el libro desde el punto de vista de la discusión constituyente. Y entonces en esos términos voy a decir algunas ideas precisamente a partir del análisis que a mi juicio es muy acertado que contiene el libro. Yo creo que el libro da en la clave tanto del origen del problema como de las características generales de la solución. Además debo, por cierto, pedirles disculpas por mi llegada tan tarde. Vengo saliendo de una reunión que se alargó de la Comisión de Reglamento de la Convención, en que mi presencia era bueno, tan relevante como la de cualquier otro comisionado, y entonces les pido disculpas. El libro me gustaría referirme a dos cosas. El libro comienza discutiendo o reflexionando sobre el problema de la legitimidad y el significado de lo que ocurrió el 18 de octubre y los días posteriores desde el punto de vista de la legitimidad. Precisamente porque el tema del libro es la legitimidad del monopolio y uso de la fuerza. Hay una pregunta por la legitimación, creo yo, y sobre todo la deslegitimación. Me gustaría entonces decir un par de cosas respecto de eso que el libro habla, no en relación con las Fuerzas Armadas y Carabineros, sino con el problema de la deslegitimación o la crisis de legitimidad, y después decir algo fundamentalmente respecto a lo que el libro dice sobre Carabineros, no porque la otra parte sea menos importante, por cierto. El Estatuto de las Fuerzas Armadas, por cierto, que es de una importancia capital para la República, pero sí, porque como lo dice el libro en alguna parte, la crisis de legitimidad de Carabineros es una crisis del Estado. Y yo creo que eso es totalmente acertado. O sea, yo creo que todos, independientemente del posicionamiento ideológico que uno tenga, tiene que conceder, o sea, tiene que asumir, y me voy a meter en problemas por decir esto, tiene que asumir algún minimalismo jovesiano al menos, en el sentido de que asegurar, digamos, la función de la seguridad pública es una función cuyo desempeño no es análoga a cualquier otra función del Estado, ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea la única, ni que sea la más importante, pero sí, por así decirlo, es la primera. Y entonces, por eso, una crisis de Carabineros no es cualquier crisis, es una crisis que afecta a la condición mínima que el Estado debe asegurar. Y por eso quiero entonces decir algunas cosas sobre lo que dice el libro al final, en los capítulos finales, sobre Carabineros. Respecto de la crisis de legitimidad, o de la deslegitimación, bueno, yo siempre he dicho que, y en esto yo creo que el libro está alineado a esta idea, que el problema de la deslegitimación es consecuencia de una incapacidad de la institucionalidad política, estos no son los términos del libro, de canalizar
las demandas sociales y la conflictividad social a través de formas institucionales. Y el hecho de que las demandas y la conflictividad social no puedan ser institucionalmente canalizadas, lo que quiere decir es que son, en un primer momento, simplemente negadas, ¿no? En el sentido de que no tienen ninguna relevancia. Y nosotros durante los últimos 15 años hemos visto irrumpir movimientos sociales demandando transformaciones en salud, en educación, en seguridad social, en la condición de las mujeres, en medio ambiente, y todas esas demandas han sido institucionalmente negadas, ¿no? Pero claro, el segundo momento, en el primer momento son simplemente ignoradas, en el segundo momento simplemente se manifiestan, y ya que no pueden manifestarse institucionalmente, se manifiestan de alguna u otra manera. Yo creo que lo que el libro dice respecto del rol que jugó este gobierno y su llegada a esta crisis de legitimidad, yo creo que es totalmente acertado. O sea, yo creo que es útil volver sobre el tema, no para apuntar con el dedo, sino para sacar conclusiones de eso, sobre la interpretación que se le dio al triunfo de Sebastián Piñera en la elección presidencial. Porque la interpretación contemporánea, hecha por cierto por los ganadores, pero no solo por ellos, era que en el triunfo de Piñera se había manifestado un rechazo al programa transformador de Bachelet, y que entonces el pueblo chileno había manifestado su voluntad de una especie como de segunda vuelta de tuerca neoliberal. Y ese fue, de hecho, el programa de Piñera, que fue, por cierto, interrumpido con el estallido del 18 de octubre. En materia educacional, volver a la selección; en materia laboral, precarización; en materia de AFP, más ahorro individual administrado por la AFP; en materia de impuestos, bajar el impuesto a los más ricos. Entonces era como prácticamente una revalidación del proyecto neoliberal. Y yo creo que, como dice el libro, y en esto yo estoy completamente de acuerdo con el libro, el error de diagnóstico fue tan fenomenal que, bueno, no habían pasado 2 años y el país estalló. Y en ese estallido, y esto también creo que es un acierto del análisis del libro, aparece el país ignorado. Y bueno, eso yo creo que es lo que se produjo. Exactamente eso. Apareció ese país que había sido negado por una institucionalidad incapaz de procesar sus demandas. Entonces, es un país que mira a la institucionalidad en tanto institucionalidad, de hecho, no en tanto constitución tramposa, sino en tanto institucionalidad la mira con, por lo menos, recelo o sospecha, ¿no? Y eso, por cierto, que afecta el proceso constituyente y las condiciones de la deliberación política, etc. Lo hace todo más difícil. Si me permiten añadir una observación adicional, a mí siempre me ha llamado la atención esa reflexión de teoría jurídico-política que explica las limitaciones que la Constitución contiene a las mayorías en la forma de protección contra mayoritaria de derecho, etc. La explica recurriendo a la metáfora de Ulises y las sirenas. Este es un famoso argumento hecho en su momento por John Elster, ¿no? Que tal como Ulises se ató al mástil para poder escuchar el canto de las sirenas y le ordenó a sus marineros no obedecer sus órdenes para que no encallara el buque, el argumento es: el pueblo en momentos de racionalidad superior se ata a la Constitución para que en momentos de irracionalidad no pueda violar derechos que considera fundamentales. Ahora, la fenomenología de los procesos constituyentes es exactamente la contraria. Porque si hay un momento, no por razones teóricas, sino por razones políticas obvias, si hay un momento en que las condiciones para la deliberación política son probablemente las menos conducentes de todas, son esos mismos momentos en que el colapso institucional es de una profundidad tal que se hace necesaria una nueva constitución. Eso no es una peculiaridad del caso chileno. O sea, las constituciones no se hacen cuando los países están satisfechos viviendo bajo institucionalidad legitimada. Precisamente, porque si están viviendo en esas condiciones, no necesitan una nueva constitución. La demanda por una nueva constitución surge precisamente en momentos en que aparece, de una u otra manera, un país que ha sido institucionalmente ignorado. Entonces creo que es un acierto del libro poner el acento ahí, y creo que las consecuencias de eso
son considerables y las estamos viviendo, ¿no? Eso quiere decir, por cierto, que el problema constituyente, que podría, en teoría, no en la práctica, que podría haber sido solucionado en momentos más adecuados para una deliberación pública procedimentalmente organizada, bueno, ese problema tiene que solucionarse cuando ya ha irrumpido un país que desconfía, sospecha y no tiene ningún interés en apoyar una institucionalidad que lo que hizo fue precisamente ignorarlo. Y con esto vamos al segundo tema, porque yo creo que el caso de Carabineros, yo diría también las Fuerzas Armadas, por cierto, pero por razones de tiempo quiero centrarme en Carabineros y por la razón, por el jovesianismo mínimo al cual ya he hecho alusión. El caso de Carabineros es un caso, es un ejemplo extraordinariamente notorio de esto. El libro recuerda una afirmación que a mí también me sorprendió cuando la oí, de José Miguel Insulza, que hace 2 años, a fines del 2018, si no recuerdo mal, dijo algo así como: desde 1990 las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solos. Y yo recuerdo la primera vez que escuché esa declaración, yo no daba crédito a mis oídos, no porque no creyera que era verdad, sino por quién la decía, ¿no? La decía alguien a quien la prensa denominaba el Panzer, ¿no? El que es denominado Panzer es alguien que no tiene miramientos, ¿no? Que tiene una finalidad y que cuando tiene una meta la consigue, y como un tanque pasa por arriba de lo que sea necesario para conseguirlo. Y era el tanque el que nos decía que las Fuerzas Armadas y Carabineros se habían mandado solos desde 1990, lo cual, por cierto, quiere decir desde 1973, naturalmente, porque no es que se haya mandado por alguien más antes de 1990, ¿no? Entonces, hay algún sentido, creo yo, en que la situación actual de las Fuerzas Armadas, pero también especialmente de Carabineros, es, bueno, simplemente lo que uno podría esperar que naturalmente ocurra cuando una institución como Carabineros se manda sola durante 50 años. No es raro que la estructura de Carabineros sea la estructura que tiene, que, como dice el libro también, fue una estructura refundada durante la dictadura, y eso creo yo también es un acierto del libro, ¿no? Porque uno tiende a pensar que esas instituciones, por así decirlo, continuaron, ¿no? Es decir, que hubo continuidad institucional, pero claro, hay una reorientación en esas instituciones durante la dictadura, y son esas instituciones refundadas con lógica de la dictadura las que se han mandado solas desde 1990, ¿no? Y yo todavía recuerdo cuando hace algunos años, cuando se empezó a discutir acerca de la crisis de legitimidad de las instituciones, yo todavía recuerdo a los comentaristas de los diarios principales que nos tranquilizaban a todos diciendo: es verdad que hay una crisis de legitimidad, pero todavía quedan 2 instituciones en las cuales los chilenos confían. Y esas 2 instituciones eran, recordarán ustedes, primero la Iglesia y después Carabineros, ¿no? Es como si la historia estuviera tratando de darnos una lección, por así decirlo. Y vaya que la ha dado. Y yo creo que por eso el libro es fundamentalmente acertado. Y creo yo que uno de los temas que el libro destaca y documenta, para beneficio de quienes no somos especialistas en esa materia, es el tipo de discusión sobre la reforma de Carabineros que se ha dado desde 2005, ¿no? Es decir, aquí teníamos una institución que estaba crecientemente mostrando una disfuncionalidad que creaba un problema político mayúsculo, por cierto, porque el problema de la inseguridad ciudadana ha sido un problema principal. No digo el único, pero ciertamente no podría uno decir que es un problema, uno más en una lista, es un problema grande. Entonces, es una institución cuya disfuncionalidad, explicada por lo que ya he comentado, crea un problema político mayúsculo que se plantea la necesidad de reforma, y sin embargo esas reformas resultan ser ineficaces. Esa ineficacia no es un problema de Carabineros. Esa ineficacia es la misma ineficacia institucional, que yo creo que es, hoy día podemos decir, es la marca característica que terminó definiendo a la institucionalidad de lo que yo llamaría la Constitución tramposa. Porque la Constitución buscó crear una institucionalidad incapaz de transformar el modelo neoliberal, esa es mi lectura, pero claro, no es posible crear una institucionalidad incapaz de transformar el modelo neoliberal
pero capaz de actuar con eficacia transformadora en todas las otras materias. Es decir, aquí la posibilidad de organizar una institucionalidad neutralizada no tiene mucha finura. Y entonces lo que la Constitución, incluso aunque no lo quisiera, terminó creando fue una institucionalidad incapaz de transformar, en general, desde carabineros hasta, bueno, por cierto, educación, salud, seguridad social, etc. Entonces, y esto creo yo, esta creciente disfuncionalidad de carabineros, la creciente sensación de inseguridad pública unida a esta ineficacia policial, y la consiguiente deslegitimación, que se explica por eso, pero también por otras cosas, que por lo demás también son la consecuencia obvia de instituciones que se mandan solas por 50 años, ¿no? Corrupción, montajes, etcétera, lo sabemos todos. A eso se suma la manera en que una institución como Carabineros compensa su déficit de legitimidad, es decir, la dificultad operativa que le significa su déficit, su deslegitimación. Y la manera de compensar esa deslegitimación en su operación es mediante violencia. Evidentemente, ¿no? En la medida en que la institución es una institución legitimada, en la medida, por así decirlo, si me permiten decirlo así, en que Carabineros opera por presencia, entonces no necesita recurrir a la violencia. Pero solo puede operar por presencia, por así decirlo, en la medida en que es una institución legitimada. La deslegitimación de Carabineros yo creo que está internamente vinculada a la creciente violencia policial que está detrás de todas las acusaciones de violación a los derechos humanos, como también el libro lo comenta. Por lo tanto, en ese contexto, yo creo que las cuestiones fundamentales que el libro plantea como necesidad como lo que la dimensión constituyente del problema de la policía, que yo la agruparía fundamentalmente en dos, o en realidad en una que pasa en otra, y que por supuesto después tiene, y está discutido así en el libro, una especificación mayor. La cuestión fundamental es una policía que esté efectivamente sujeta al mando civil, ¿no? Es que pase y que no solo sujeta al mando civil, que pase desde una lógica militar a una lógica civil. No, yo creo que esa es una cuestión totalmente central. Pero eso, por cierto, supone, y esto, en esto también el libro yo creo que es acertadísimo, supone la desconstitucionalización de Carabineros. Es decir, parte de lo que explica que Carabineros se haya mandado solo desde 1990, como dijo nuestro tanque, parte, no todo, pero parte de lo que explica es que, claro, el estatuto de Carabineros está en la Constitución y está en una ley orgánica constitucional que no puede ser modificada sin la existencia de un gran acuerdo, etc. ¿No? Yo creo que la política deba asumir responsabilidad por cómo es Carabineros y que entonces la contrapartida es que pueda tomar decisiones respecto de cómo se organiza Carabineros y cómo funciona, ¿no? La organización descentralizada, no militarizada, a la cual hace referencia el libro, yo creo que es condición esencial. Y de hecho, por eso yo decía que el caso de Carabineros es ilustrativo, yo creo que que la política pueda actuar de modo de efectivamente enfrentar y ser vista como que es eficaz para enfrentar los problemas, desde Carabineros hasta las pensiones, yo creo que es la condición sine qua non de la nueva Constitución. Si eso no cambia, si la nueva Constitución no cambia eso, yo creo que la nueva Constitución no va a ser. Es decir, no, de eso se trata. No es lo único de la nueva Constitución, pero yo creo que es el test preliminar para distinguir algo que después, como en el caso de 2005, podrá presentarse como una nueva Constitución, pero será reconocido como una mera reforma constitucional de una genuina nueva Constitución. Es cambiar esta forma política incapacitada que explica la situación de las Fuerzas Armadas y especialmente, como yo me lo he referido, de Carabineros. Por eso, como contribución a qué es lo que significa eso, porque una cosa, por cierto, es decir esto, desconstitucionalizar Carabineros, que Carabineros quede sujeto efectivamente al mando civil, que sea una institución desmilitarizada. Una cosa es decirlo eso en genérico y otra cosa es explicitar en qué consiste eso. Y este segundo paso, creo yo, es el paso en que los expertos, los que se han dedicado a estudiar este problema, tienen una contribución enorme que hacer. Porque de los expertos uno esperaría que fueran capaces de mirar, como lo hace el libro, más allá de lo que es evidente, más allá de lo que uno puede notar como un ciudadano interesado leyendo la prensa, y saber identificar dónde están
están esos problemas. En la centralización, que se soluciona con descentralización. ¿Cómo se descentraliza? Bueno, todas esas cuestiones están discutidas en el libro y por eso yo creo que el libro es un gran aporte a la discusión constituyente que viene. Tanto en lo que se refiere específicamente a Fuerzas Armadas y Carabineros, sus ideas, creo yo, son ideas que son, en mi opinión, acertadas y por lo tanto una gran contribución a esa discusión, como en la cuestión más general de cuál es el problema que nos ha llevado a una situación en la cual estamos viviendo bajo una institucionalidad que se, por así decirlo, se hundió en la ciénaga de su propia deslegitimación. En ambos puntos, yo creo que el libro es una gran contribución al debate constituyente y por eso vuelvo a agradecer que me hayan invitado a presentarlo. Muchas gracias y felicitaciones, Augusto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Te doy la palabra a ti, Augusto, pero antes voy a regalar los 2 libros. Hay 2 libros que vamos a obsequiar a gente que escribió durante la semana, a Marcelo Oliva, ahí lo vamos a contactar, por Instagram lo contactamos, Marcelo Oliva, que creo que de hecho hizo algún par de preguntas, y Anais Cabre, anais.cabre en Instagram, también vamos a regalarle un libro, ¿ya? Augusto. Sí, tienes muy muchas preguntas, yo te las puse todas, pero no creo que vaya a responderlas. No, es imposible responderlas todas, pero rápidamente en honor al tiempo. Partiría por las 2 observaciones que me parecen centrales de Lucía al comienzo. ¿Cómo estas propuestas se traducen en política pública? Y en este sentido me parece muy importante poner la atención en los programas presidenciales que hemos conocido, que en realidad no son programas presidenciales, son programas que van mucho más allá de 4 años. En consecuencia, creo que deberíamos tener una perspectiva muy concreta, muy específica de priorización de las principales medidas de política pública que son posibles de tomar en 4 años. En el grupo de análisis de defensa y Fuerzas Armadas hemos propuesto un conjunto de políticas, los 12 mandamientos que le decimos, que son 12 políticas públicas que se pueden implementar en 4 años en una perspectiva de 12, pero que son realistamente posibles de ser implementadas. Hay otros temas, grandes temas, que dicen relación con cultura institucional, con otro tipo de funcionamiento, que van a requerir más de 4 años, que van a requerir una visión de Estado, una visión de perspectiva larga, una visión estratégica. Lo segundo que mencionaba Lucía es el tema de la participación de la sociedad civil. Eso es indudable y solamente quisiera mencionar de que tenemos una ley que le falta mucho, que es la ley 20.500 de participación ciudadana, y que está muy mal aplicada, porque depende exclusivamente de la voluntad de los titulares. Y en cada uno de los ministerios, los consejos de la sociedad civil no son efectivamente consejos que representan una capilaridad, un puente efectivo entre sociedad civil y Estado. Tenemos eso, hay que evaluarla, y yo creo que es posible establecer otros mecanismos mucho más creativos de vinculación entre sociedad civil y Estado. Se mencionaba el tema de la Contraloría. Por casualidad tengo frente a mí el decreto, la resolución. Lo que dice la resolución es que no hay una deliberación específica en las opiniones del comandante en jefe del ejército respecto a los actos efectuados contra la estatua del general Manuel Baquedano, sino que dice que de reiterarse, comillas, de reiterarse terminarán afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional. O sea, téngase presente, cuidado, porque si se continúa en esta línea, como se realizó por otros comandantes en jefe y por directores generales de Carabineros que opinaron públicamente sobre temas políticos, esto sí que es una deliberación fundamental. Y me voy a detener brevemente
en el penúltimo párrafo de lo de la Contraloría, porque dice relación con lo que mencionaba Fernando. Dice, comillas, con fecha 6 de julio del 2021, mediante la orden ministerial 6.152, el ministro de Defensa aprobó la directiva comunicacional de esa cartera de Estado que tiene por objeto establecer los lineamientos para el manejo y difusión de las comunicaciones de tales entidades. Es decir, no había orientación previa de cómo las instituciones armadas debían dirigirse públicamente. Es decir, ¿qué más evidencia de la falta de dirección civil sobre las instituciones armadas? Me parece que en general, respondiendo a lo que decía Eduardo Aldunate, y tiene toda la razón, digamos, hay una ausencia y hay un desinterés por el tema de la defensa y en ella de las Fuerzas Armadas. Y aquí tenemos un debate, digamos, porque el decreto del 28 de mayo de este año sobre Política de Defensa Nacional 2020 considera a las Fuerzas Armadas como el eje fundamental de la defensa. Sin embargo, el libro de la Defensa Nacional de 2017 dice que el eje fundamental de la defensa es la estatura política estratégica del país, y no solamente de las Fuerzas Armadas. Es decir, la defensa del país es mucho más que el desarrollo y funciones de las instituciones castrenses. En consecuencia, ahí tenemos un gran espacio de conversación y de debate sobre qué defensa queremos, qué relación hay entre la defensa nacional y la política exterior, cuál es el rol de las instituciones armadas en la proyección estratégica del país. Y en ese sentido, indudablemente, hay un déficit creciente por el paso del tiempo de la dirigencia política. Y en este campo caen todos, digamos, no hay diferencia en las distintas coaliciones, porque tantos ministros de defensa de la concertación, o particularmente la nueva mayoría, fortalecieron la visión de extender los roles de las Fuerzas Armadas hacia temas que no son propiamente castrenses. Quisiera terminar, bueno, no solamente agradeciendo a Fernando, pero enfatizando algo que puso como muy importante en mi juicio, que es que toda esta crisis de legitimidad produce el estallido, produce la gran protesta nacional. Pero yo creo que también deja un residuo, deja una herencia, que es muy complicada, que es lo que él menciona como el recelo, la suspicacia de la sociedad frente a la institucionalidad. Que también podría haber suspicacia y recelo frente a la nueva institucionalidad. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar para aumentar la legitimidad y no la sospecha, eliminar la sospecha de la nueva institucionalidad que se va a crear? Y eso me parece que es un tema no solamente constitucional, sino que fundamentalmente político. Bueno, quisiera agradecer mucho a Lucía y Fernando, y bueno, Claudio y Arturo por esta oportunidad. Muchas gracias. Y a todos los que hicieron las preguntas y participaron virtualmente. Perdón. Sí, muchas gracias, Fernando, Lucía, por el tiempo. Ya estamos pasados la hora. Gracias, Augusto, por tu trabajo. El libro ya se puede comprar en las librerías, en las mejores librerías del país, incluido Catalonia, obviamente, como la mejor. y estaremos... ahí me preguntan, ¿cómo se accede al libro? Está en las librerías, busca en Catalonia, librería Catalonia, en la web incluso hay despacho, creo que. Yo no soy de Catalonia, pero por lo menos me ha funcionado a mí. Hay despacho. Bien, oye, y muchas gracias a ustedes y estamos viéndolo en esta súper interesante. Más de 60 personas se mantuvieron en forma constante en esta actividad, así que hay mucho interés, parece, sobre este tema. Oye, un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.